Quiero que abramos la palabra del Señor y compartamos hoy un mensaje que le he puesto como título: Cuando Dios pelea por ti. ¿Cómo es, iglesia? Cuando Dios pelea por ti. Dile a la persona que está a tu lado: tenemos un Dios que pelea por nosotros. ¿Cuántos lo creen? En esa batalla que tú y yo tenemos, en ese problema, en esa enfermedad, en esa situación económica, en ese problema familiar, en cualquier área de nuestras vidas, podemos tener la seguridad de que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Y la Biblia dice, y quiero que leamos algunos versículos donde Dios nos habla de esa verdad. ¿Cómo es que Dios pelea por nosotros y qué pasa cuando Dios pelea por nosotros? Josué capítulo 10 versículo 14 dice la Biblia: jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nos dice algo, que cuando el Señor pelea por su pueblo, Dios contesta nuestras oraciones. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios pelea por ti, Dios contesta tu oración. Eso es lo que dice la Biblia, cuando el Señor contestó semejante oración. ¿De qué está hablando? Está hablando de un momento de batalla donde Josué y el pueblo de Israel estaban luchando, pero se iba a acabar la luz del día. Ellos todavía necesitaban vencer a sus enemigos. Y dice la Biblia que en medio de la batalla, ahí está en el versículo 12, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor y delante de todo el pueblo de Israel dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Imagínense qué tremenda oración, lo que a este hombre se le ocurre hacer en medio de la batalla. Y no fue una oración privada, él lo dice públicamente: Dios, que el sol se detenga y que la luna se detenga sobre Gabaón. Qué tremendo. Lo hizo con la fe de que Dios podía hacer ahora. Él no tenía el conocimiento de que no es el sol el que se tenía que detener, sino la luna, ¿verdad? Pero él tenía la fe de que Dios podía hacer un milagro, de hacer de que no se anocheciera, de que el sol permaneciera, para él poder vencer a sus enemigos. Y lo que dice la Biblia en el versículo 13: entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Y esto quedó registrado. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, cuando Dios pelea por su pueblo, Dios responde la oración. Y si Dios respondió una oración tan extraña, tan extravagante, de hacer algo que era imposible para la mente humana, ¿cuánto más podemos nosotros creer que Dios tiene el poder y la autoridad de responder nuestra oración? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos orando por algo en este momento? Por eso que tú estás orando, eso que tú estás clamando al Señor, si Dios pelea por ti, Dios tiene el poder de responder. Así que cuando Dios pelea por su pueblo, Él responde la oración. Y cuando Dios pelea por su pueblo, lo imposible se hace posible. ¿Cuántos lo creen?
Porque la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sin duda, nosotros en nuestra mente humana finita nos complicamos y pensamos, pero ¿cómo puede suceder? ¿O de dónde voy a hacer para pagar esto? ¿O cómo voy a hacer para lograr aquello? Pero por más imposible que parezca, cuando tenemos la seguridad de que hay un Dios en los cielos que pelea por nosotros, Él responde la oración y lo imposible se hace posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, no solamente eso, sino que la Biblia nos muestra que cuando Dios pelea por su pueblo, nuestros enemigos tienen que huir. Dice la palabra en Josué capítulo 23 versículo 10: cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes, tal como lo prometió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice la palabra: uno de ustedes podrá hacer huir a 1000. ¿Y por qué? Porque el Señor su Dios pelea por ustedes. Es una promesa de parte de Dios. Dice, tal como lo prometió. ¿Qué prometió Dios? Ahí está en Deuteronomio 28 versículo 7. La promesa dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos, ¿qué van a hacer? Huirán de delante de ti. Sin duda, nosotros en este mundo tendremos que enfrentar enemigos espirituales, enemigos físicos, pero tenemos la promesa de que porque Dios está peleando por nosotros, nuestros enemigos van a huir. La Biblia dice en Éxodo capítulo 14 versículo 15: y Dios quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué dijeron los egipcios? Huyamos de delante de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Este fue el episodio donde Dios, de una manera sobrenatural, abrió el mar para que ellos pasaran, y sus enemigos poderosos que venían persiguiéndolos con ira, con enojo, querían destruirlos. Pero Dios les había dicho: miren, los enemigos que ustedes los persiguen nunca más los verán. Dios peleará por ustedes y ustedes tendrán la victoria. Y efectivamente así fue. Ellos pasaron el mar y sus enemigos se quedaron trastornados en el camino. Y dice que en un momento ellos se dieron cuenta y dijeron: huyamos. ¿Por qué? Porque Dios está peleando por ellos. Aún los mismos enemigos se dieron cuenta que ellos no estaban solos, sino que Dios estaba peleando por ellos. Eso es lo bueno de nosotros ser hijos de Dios, que tenemos la tranquilidad de saber de que nosotros no somos los que tenemos que pelear con nadie, porque Dios es el que pelea por nosotros. Así que cuando Dios pelea por nosotros, nuestras oraciones son escuchadas. Cuando Dios pelea por nosotros, lo imposible puede hacerse posible. Cuando Dios pelea por nosotros, nuestros enemigos huyen. Y quiero añadir algo más: cuando Dios pelea por nosotros, podemos conquistar lo que Dios nos ha prometido. La Biblia habla de Josué, y cuando Dios lo llamó en Josué capítulo 1 versículo 3, Dios le dijo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y cuando usted lee el título del capítulo 1 de Josué, dice preparativos para la conquista. La palabra conquistar significa obtener un territorio a través de la guerra, a través de la lucha, conquistar un territorio. Y eso es lo que Dios le prometió a Josué: les voy a entregar toda esta tierra, pero ustedes tienen que conquistarla, tienen que poseer la tierra de las promesas. Todos nosotros tenemos promesas de Dios, y las promesas de Dios hay que conquistarlas. Todo lo que tú quieres en la vida, lo que tú sueñas, lo que Dios puso en tu corazón, si quieres servirle a Dios, si quieres trabajar en un ministerio, si quieres lograr algo en la vida, en cualquier área, hay que conquistarlo. Pero ¿cómo se conquistan las cosas? Dice la Biblia en Josué 10, versículo 42: todos estos reyes y sus tierras, fueron más de 31 reyes, 31 territorios, los tomó Josué de una vez. Pero ¿por qué los pudo conquistar? ¿Qué dice ahí el versículo? ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios de Israel, que peleaba por su pueblo. Note que todos los versículos que le estoy leyendo, siempre dice la Biblia, Dios estaba peleando por su pueblo. Y como Dios peleó, le contestó la oración. Como Dios peleó, el sol pudo detenerse. Como Dios peleó, los enemigos tuvieron que huir. Y como Dios peleó, fue posible que ellos pudieran conquistar las promesas. La única manera que tú y yo podamos alcanzar las cosas en la vida, pues es bien cierto de que nosotros podemos tener disciplina, podemos tener esfuerzo, pero más que eso, en lo humano necesitamos en lo sobrenatural que Dios pelee para que nosotros podamos conquistar lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, otra cosa: cuando Dios pelea por nosotros, nosotros no tenemos nada que temer. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 20, versículo 3. Dice: préstenme atención, hombres de Israel. Vamos a ponerle ahí nuestro nombre. Préstenme atención, hombres y mujeres de casa de paz. Dice el Señor: no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. El Señor sabía, pensemos en esto. Esto era un pueblo que no era un pueblo de guerra. Ellos llevaban más de 400 años esclavos. Cuando salieron no tenían ni siquiera un arma, no sabían usar ni siquiera una herramienta para defenderse. Ellos no sabían lo que era la guerra. Pero Dios empieza a decirle: ustedes van a tener que enfrentarse a enemigos poderosos, pero cuando vengan esos enemigos, dice el Señor, no se desanimen, no se asusten, no tiemblen frente a ellos. Y como lo hemos dicho muchas veces, ahora nosotros no luchamos con carne ni sangre, ni con espadas, ni con fusiles, ni con armas humanas, pero ciertamente tenemos que enfrentar cosas en la vida que nos intimidan. Obviamente, si tú vas a un médico y te dice tienes cáncer y te quedan tantos meses de vida, eso te va a intimidar. Si tienes una noticia difícil, si descubres que uno de tus hijos está en drogas, si te das cuenta de cosas terribles que pueden en algún momento venir, puede eso desanimarte. Pero lo que dice el Señor es: sea lo que sea
que tú enfrentes en la vida, sal a pelear y no te desanimes, no te asustes y no tiembles frente a las diferentes circunstancias de la vida. ¿Por qué? Dice el versículo 4: porque el Señor su Dios va con ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice: Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y digámoslo junto: el Señor, nuestro Dios, va con nosotros. Diga conmigo: Él peleará por nosotros contra nuestros enemigos y nos dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si Dios pelea por ti, puedes dejar el temor a un lado, dejar de temblar y creer de que no estás solo en cualquier batalla que estés enfrentando. Cuando Dios pelea por ti, puedes tener tranquilidad. ¿Cuántos quieren tener tranquilidad en su vida? Eso lo dice Éxodo capítulo 14, versículo 13. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y ¿qué? Y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Y el versículo 14 dice: pues Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como. Diga conmigo: Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Si en este momento no estás disfrutando de paz, te sientes angustiado, ansioso, estresado, dudoso, es porque te falta creer que hay un Dios que está peleando por ti. Porque la Biblia dice: Dios peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Cuántos lo reciben hoy? Levante su mano y dígale: Señor, yo recibo en esta noche de parte de ti paz en mi mente, paz en mi corazón, tranquilidad en mi vida. Cuando Dios pelea por ti, vas a tener recompensa en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de recompensa? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que en Él cree debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Diga conmigo: Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa galardonador? Que premia, que bendice a los que le buscan. La Biblia nos cuenta cómo Josafat, que era un hombre de Dios, que amaba a Dios y que obedecía a Dios, estaba tranquilo, pero en un momento menos pensado se levantó una multitud en contra de él. Así como cuando suceden las cosas, nosotros no estamos esperando una enfermedad, no estamos esperando una calamidad, un accidente, una situación difícil, pero llega. Y dice la Biblia que cuando llegó estos ejércitos que se unieron para destruirlo, naturalmente él tuvo temor. Pero dice la palabra del Señor que él llamó al pueblo y dijo: necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos buscar ayuda. E inmediatamente, en medio de la amenaza de guerra, ellos doblaron las rodillas, empezaron a orar, y la oración que hicieron fue: Señor, nosotros no tenemos fuerza para pelear contra estos enemigos. Dijeron: no sabemos qué hacer, pero hacia ti, Señor, volvemos nuestros ojos.
Mire qué oración tan sincera. Señor, tenemos temor. Humanamente no podemos enfrentar esto. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Y cuando ellos hicieron eso, dice la palabra que se levantó un profeta que Dios envió y les dio un mensaje de parte de Dios. En 2 de Crónicas 20:15 les dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: no es nuestra la guerra, sino de Dios. En otra palabra, Dios está diciendo: tu pleito es mi pleito, tu problema es mi problema, tus asuntos son mis asuntos. Le dijo el Señor al pueblo: no es vuestra la guerra, esa guerra es mía. Y dice en el versículo 17, mire lo que les manda a decir Dios y lo que Dios te dice hoy. Dios dice: no son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de casa de paz de todo Cartago, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia, escuche esto, ojo, y cuando comenzaron a entonar ¿qué? Cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron. Los ejércitos que se habían venido para destruirlos, Dios los enloqueció y se mataron entre ellos mismos. Pero note lo que dice al principio del versículo. Dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que mientras que tú y yo adoramos a Dios, Él pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: mientras que alabamos, Él pelea por nosotros. Mientras que lo adoramos, Él se glorifica y Él pelea nuestras batallas. Ahora, dice la Biblia en el versículo 24: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos. Todos sus enemigos estaban destruidos, derrotados. Dice: ninguno había escapado. Versículo 25, ojo que aquí va la recompensa. Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín, y encontraron entre los cadáveres, ¿qué encontraron? Mucho ganado. ¿Qué más encontraron? Riquezas. ¿Qué más? Ropa. ¿Qué más encontraron? Joyas muy valiosas, más de lo que se podían llevar. Y gastaron 3 días ¿qué? Recogiendo el botín, porque era muy grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos ven que cuando Dios pelea, aleluya, sí, dele ese aplauso, cuando Dios pelea por nosotros, Él nos regala el botín? Cuando Dios pelea por nosotros, Él es un Dios de recompensa. Créele al Señor, porque Él es un Dios de recompensa. Y dice el versículo 29: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel.
¿Quién era el que había peleado? Jehová, el gran yo soy, había peleado por ellos. Fíjate todo lo que vemos en la palabra. Cuando Dios pelea por ti, Él escucha tu oración. Cuando Dios pelea por ti, Él hace que lo imposible se haga posible. Cuando Dios pelea por ti, tus enemigos huyen. Cuando Dios pelea por ti, hay conquista de las promesas de Dios. Cuando Dios pelea por ti, no tienes nada que temer. Cuando Dios pelea por ti, puedes estar tranquilo. Cuando Dios pelea por ti, hay recompensa, hay botín. Podemos esperar cosas que no hemos visto, que ni siquiera han subido a nuestro corazón. Como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le aman hoy? Y cuando Dios pelea por nosotros, podemos estar seguros, mis amados, que la victoria está asegurada en lo que sea. Dice la Biblia, para terminar, Deuteronomio 1:30, el Señor su Dios va delante de ustedes. ¿Cuántos agradecen a Dios que Él va delante? Dile a la persona que está allá a tu lado, no te le adelantes al Señor, síguelo, camina detrás de sus pisadas, porque algunas veces nosotros nos le adelantamos al Señor y ya es cuando nos equivocamos y tropezamos. Pero lo que dice la palabra es: el Señor su Dios va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. Todo lo que nosotros vemos en la Biblia, todos los versículos que hemos hablado hoy, donde hemos visto cómo Dios peleó por su pueblo, Dios va a pelear de esa misma manera por nosotros. Porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que peleó por Israel es el Dios que pelea por nosotros. Y dice Deuteronomio 20, versículo 4: pues el Señor su Dios va con ustedes, Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Y yo quiero invitarte a que en este momento te pongas sobre tus pies, si lo puedes hacer. Y quiero animarte para que hoy levantes tus manos, adores al Señor. Y mientras que tú y yo lo adoramos, mientras que tú y yo cantamos, mientras que tú y yo le buscamos en oración, Él es el Dios que pelea por nosotros. Y sea cual sea la situación por la cual hoy tú estés pasando hoy, yo quiero animarte a que tú hoy le digas al Señor: Dios, yo necesito que tú pelees por mí. Levanta tus manos. Te animo a que abras tus labios, empieces a clamar con tus propias palabras. Levántale al Señor esa petición. Pon delante de Dios ese problema que tú tienes. Pon delante del Señor esa enfermedad, ese diagnóstico contrario quizás que hay sobre tu vida, y dile: Señor, yo necesito que tú pelees por mí. Quizás los médicos digan que es imposible, que es difícil, pero hoy estamos creyendo, Padre, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si tú pudiste detener la luz del sol para el pueblo, tú puedes hoy detener cualquier enfermedad, detener cualquier problema. Entrégale al Señor ese problema legal, ese pleito.
Dile: Señor, en el nombre de Jesús, estoy clamando para que tú pelees por mí, por encima de todo abogado, de todo juez, de toda situación jurídica. Dile: Padre, yo clamo a ti para que seas tú el que pelees y me defiendas en el nombre de Jesús. Vamos, clama al Señor por tu economía. Vamos, háblale al Señor y dile: Padre, tú conoces mi situación económica. Si hay deudas, si hay problemas económicos, si hay dificultad allí en la economía, dile: Padre, hoy estamos buscando tu rostro y diciéndote: Señor, pelea por nosotros. Dile: Señor, pelea por mí. Dame la victoria en mi negocio. Dame la victoria en mi empleo. Dame la victoria en esta situación económica. Dile: Señor, estoy creyendo para que tú abras los cielos y traigas esa provisión sobrenatural, Padre, en el nombre de Jesús. Si tienes un problema con tus hijos, vamos, trae esos hijos al altar. Trae esos hijos a la presencia del Señor. Dile: Padre, estamos clamando para que tú, Señor, pelees. Dile: Señor, pelea por mis hijos. Esos hijos que quizás ha querido arrebatar el mundo. Esos hijos que el enemigo ha querido arrebatar a través de las drogas, del pecado sexual, de la inmoralidad, de cualquier situación. Habla con el Señor y dile: Padre, estamos clamando para que seas tú el que pelees por mis hijos y me des la victoria. Dile: Señor, que mis hijos te amen, que mis hijos vivan para ti, Señor. Vamos, levántale al Señor el clamor por tu familia y digamos: Señor, estamos trayendo nuestra familia delante de ti para decirte: pelea, Señor, y danos la victoria en casa. Queremos ver nuestra familia transformada. Queremos ver nuestra familia bendecida. Habla con el Señor. Digámosle: Señor, quizás hay puertas cerradas, quizás hay oposición en los humanos, hombres que se han puesto como oposición. Hablemos con Dios. Quizás hay hechicería, brujería, ocultismo, enemigos ocultos. Pero ¿qué tal si hoy como iglesia nos levantamos y decimos: Papá, hoy clamamos para que tú te levantes contra nuestros enemigos, Señor, y hoy oramos porque tu palabra dice que vendrán contra nosotros por un camino, pero hoy, Señor, Padre, estamos creyendo que tienen que huir por 7 caminos. Toda hechicería, toda brujería, todo ocultismo, toda oración contraria, toda masonería, todo enemigo oculto, hoy tiene que huir en el nombre de Jesús, porque nuestra es la victoria. Levante sus manos y preséntele al Señor aquello que usted ha estado pidiendo y dígale: Padre, hoy estamos clamando porque tu palabra dice que si tú peleas por nosotros, nuestras oraciones tendrán respuesta, como lo hiciste con Josué. Hoy clamamos, Padre, para que hoy, Señor, vengan respuestas de Dios. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, que esta semana venga la respuesta. Señor, que mañana venga la respuesta. Que venga la respuesta, Padre. Lo estamos creyendo, Padre, respuestas de lo alto. Señor, tu palabra dice
que Daniel estuvo orando por mucho tiempo, pero había algo que estaba deteniendo la respuesta en los aires. Dice la palabra que después de 21 días vino el ángel y dijo: Daniel, desde el primer día que empezaste a orar vino la respuesta, pero había una oposición en los aires. Vamos, levántale y dile al Señor: Padre, todo lo que está impidiendo la respuesta, todo lo que está oponiéndose en los aires, Señor, todo lo que está estancado, todo lo que ha hallado impedimento para venir como respuesta, hoy, Señor, te pedimos que se rompa todo lo que está impidiendo respuestas en la economía, en las finanzas, en la familia, en la salud, en el ministerio. Vamos, clamemos. Todos tomémonos de las manos y digámosle: Señor, nos ponemos de acuerdo para pedirte que pelees tú por esta iglesia. Digámosle al Señor, vamos, oremos, digamos: Padre, pelea por esta iglesia. Hay gente que ha odiado esta iglesia. Hay hechiceros, brujos que se han levantado contra esta iglesia. Hay muchos que quieren impedir el crecimiento de esta iglesia, pero en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos como el pueblo de Dios, pidiéndote, Padre, que reprendas a nuestros enemigos y que haya libertad. Padre, que esta iglesia pueda crecer. Todo lo que está impidiendo el avance, todo lo que quiere impedir el crecimiento, todo lo que quiere impedir el compromiso, dile, Padre, que se rompa hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y digámosle: Padre, hoy estamos clamando: pelea, 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 pelea por esta iglesia, Casa de Paz. Pelea, Señor, por el pueblo de Dios en Cartago, por la iglesia de Cristo. Pelea por los perdidos para que vengan, Señor, a tus pies. Pelea por tu pueblo en Israel. En este momento clamamos que pelees, Padre, en contra de todos los enemigos que se levantan contra tu pueblo. Hoy, Padre, estamos creyendo que tú peleas por nosotros. Dile: Señor, hoy echo fuera de mi vida todo temor, todo miedo. Me voy de este lugar con la tranquilidad, con la paz de Dios, de que tú estás peleando y que la victoria está asegurada. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Denle un aplauso, denle un grito de victoria al Rey. Aleluya. Dios le bendiga. Un beso. Dios le guarde.